historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigas, amigos, gracias por el honor de su compañía a una emisión más de La Historia No Contada, agradeciendo su presencia, agradeciendo sus suscripciones. No se les olvide darle clic a la campanita para que reciban la notificación cuando hay un video nuevo. Bueno, se los había prometido en los programas anteriores precisamente de hablar de don Porfirio Díaz. Las personas que yo he escuchado siempre referirse al señor general siempre lo hacen primero muy despectivamente y al final terminan hablando bien de él. Hay algo que la historia moderna de México, hecha sobre los años 20 por el partido gobernante en esas épocas, entre 20 y 30, es cuando nos crean la historia moderna de México. ¿Quién va a ser el traidor? ¿Quién va a ser el dictador? ¿Y cuántos traidores a la patria van a haber? Y no es así, no es verdad. Dicen que es traidor a la patria Iturbide, cuando gracias a él tenemos una firma en un acta de independencia de México y gracias a él tenemos bandera. Pero la historia dice que es traidor. E Iturbide muere fusilado, preguntando que cuál es su pecado, cuál es su delito de traición a la patria, que ya tocaremos en otro programa ese punto de los últimos días de Iturbide cuando regresa de Europa, precisamente. Dictador Porfirio Díaz, sí, bueno, se mantiene en el poder, pero lo que les voy a decir es, yo no voy a hablar cosas de más, pero sí para su reflexión. Don Benito Juárez, el queridísimo y amadísimo presidente don Benito Pablo Juárez García, él se mantiene 15 años en el poder, pero como es Benito Juárez, no le podemos llamar que iba a ser un dictador, pero Porfirio Díaz sí. Entonces, esa es la historia no contada, eso es lo que realmente tenemos que apreciar, que ver, y este programa sobre Porfirio Díaz, el general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, no fue un traidor a la patria. Este programa que lleva este título será esta la primera parte, ya que hay muchísima información la cual yo pongo a su disposición para que ustedes saquen su juicio, saquen su veredicto si fue o no traidor a la patria, porque también, aparte de traidor a la patria, dicen que no fue la persona tan honesta, que fue una persona nefasta, que la historia oficial nos ha hecho creer. Pues no, no fue así. Fue de los pocos presidentes de México que no robó, porque no tenía necesidad. Entonces, hay que estudiar mucho sobre la historia de don Porfirio Díaz, y ahora que se cumplieron años de que querían repatriar sus restos, bueno, sale muy caro. Además de eso, hubo conflictos familiares, por lo cual se paró todo este proceso, pero, pero bueno, vamos a dar parte a este programa, la primera parte de el general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori no fue un traidor a la patria. Hacia 1910, más bien dicho, hacia 1911, una vez que el presidente Díaz renuncia, iniciada la revolución maderista, y meditando bien las cosas, siempre queriendo y procurando lo mejor para el país, Porfirio Díaz dice: si va a haber violencia por mi culpa, yo renuncio. Y así fue como lo hizo. Y es cuando dice: han despertado al león, a ver ahora cómo lo calman. Algo
que no se dice de Díaz es que era gran seguidor y admirador de don Benito Juárez. Y esto es cierto porque cada aniversario de Juárez, ya que Juárez muere en 1872, de ahí todos los periodos que Díaz es presidente, porque es primer periodo, luego viene su compadre Manuel González, y al segundo periodo de presidencia de don Porfirio, que ya se queda todos estos años, nunca faltó el aniversario de la muerte de Benito Juárez, ahí en el Panteón de San Fernando, nunca faltó llevarle su ofrenda, su corona, y siempre hizo su guardia de honor hasta que precisamente en 1911 él se marcha del país, saliendo vía Veracruz hacia Europa en el barco Ipiranga, ese barco histórico alemán que es el que va a ser intervenido después en 1914 en la segunda intervención norteamericana, que no lo dejan entrar los gringos porque sabían que traían armamento alemán para las fuerzas mexicanas. Y bueno, aquí precisamente voy a mencionar cómo Díaz es condicionado a ya no comprar, ya desde ahí había condicionamientos para no comprarle todo lo que era el armamento a Alemania. Pero bueno, hasta 1900 el pueblo no estaba harto de Díaz, como algunos libros e historiadores lo dicen. Es hasta el año 1907 que hay una caída del precio de la plata, mundialmente hablando, pero México siendo el primer productor de plata en el mundo. Bueno, se viene una crisis económica en México que no se había vivido tan fuerte, y eso es lo que sí causa un cierto descontento, ¿verdad? Entonces, pero desde 1810 hasta 1876, que Díaz toma el poder, México llevaba 66 años en guerra continua, todos contra todos, liberales y conservadores, y los líderes extranjeros contra México y sacando provecho de México. Díaz trajo lo que todos anhelaban, la paz, la famosa Pax Porfiriana, como se dice en latín, lográndola en 2 años. Lo que hace es ampliar y aplicar las leyes y establece dentro de esas leyes muy estrictas y las hace cumplir, y obviamente había pena de muerte. Les voy a decir por qué. Uno de los grandes problemas en ese entonces eran los bandoleros y salteadores de caminos. Díaz declara la pena de muerte a todos ellos, y todo árbol en el país era una posible horca. Cuando empiezan a haber ahorcados, se acaban los asaltos y el robo de ganado, haciendo más transitables los caminos, además de poner al mando de las fuerzas rurales al general Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña. Yo aquí, amigos, amigas, sí procuro dar los nombres completos de los personajes de la historia. El general Mariano Escobedo, como todos los conocemos, como conocemos la calle ahí en Polanco, Mariano Escobedo, pero él se llamaba, completamente se llamaba así, el Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña. México, durante el Porfiriato, fue una nación respetada con crédito a nivel internacional, otorgando una gran confianza en todo el mundo y siendo considerado un gran país por la opinión mundial. En la época del Porfiriato había 3 monedas, que era el dólar norteamericano, la libra esterlina inglesa y el peso mexicano. Eran las 3 monedas que se aceptaban en todo el mundo. Entonces imagínense el peso mexicano, qué fuerza tenía. Ustedes saben que toda moneda la tiene que reforzar el oro de su oro nacional, su reserva en oro. Pero qué fuerza tenía, qué credibilidad tenía las acciones que hacía don Porfirio para que el peso mexicano fuera de esas 3 monedas de soporte a nivel mundial como divisa para poder hacer transacciones a nivel mundial. En esa época
México era el primer productor de plata, de azúcar, de mango, de naranja y de aguacate en el mundo. Se refinaba petróleo y México le vendía a Estados Unidos los derivados del petróleo. Díaz, al construir más de 30.000 kilómetros de vías férreas, logra comunicar todas las regiones del país que prácticamente eran autónomas por la incomunicación que había. Reactivó el comercio interno y el externo. México se industrializaba y comercia precisamente con Japón, con China, con Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Cierto es que había una gran injusticia social, aún así Díaz lo acepta la gente, lo quería, lo respetaba, a excepción del borrachín ese que se le va y le quiere dar una puñalada que si lo llega a herir, pero de inmediato es por su escolta es detenido y ya después ya no se supo nada de él. Bueno, sí sabemos qué se hizo, pero pues ya se imaginarán. En 1896, Díaz termina de pagar toda la deuda que se debía y México va a ingresar finalmente a la Orquesta de las Naciones Civilizadas. En 1909, el presidente de la República, general Porfirio Díaz, se entrevistó con el presidente de Estados Unidos, William Howard Taft. Hubo dos entrevistas, una fue en El Paso, Texas, y otra fue en Ciudad Juárez. Y ahí, después de esas dos entrevistas, es donde comienza el derrocamiento, el debacle del presidente Díaz, cuando Taft le pide que no se lleve a cabo el proyecto del canal seco de Tehuantepec porque competiría con el canal de Panamá, que desde fechas inmemoriales tiene precisamente Estados Unidos. Taft también pidió que se diera una base militar a Estados Unidos, se le otorgara en Baja California, pero con su autonomía, en Baja California Sur, y desde ahí pudiera Estados Unidos ya infiltrarse en Centroamérica, y Díaz le dice que no a todas estas, vamos a decirlo así, encomillado, peticiones. Aparte de eso, Taft le solicita a Díaz una devaluación del peso ante el dólar, ya que un peso costaba $2 y obviamente el general Díaz se niega a hacerlo. Es la primera vez en la historia de México que un peso cuesta $2. Al haberse liberado de la deuda, México se convierte en potencia, cosa que a la fecha Estados Unidos no quiere. Y vamos a hablar posteriormente de los tratados de Bucareli, toda esa afectación que hay hacia la industria mexicana. México hacía aviones, hacía armas, y mejores que las de Estados Unidos. Pero por esos tratados de Bucareli se pierden muchas cosas hasta nuestros días, que los presidentes que han pasado se han olvidado de esa historia. Los tratados de Bucareli. Tendremos otro capítulo de ello, de los tratados de Bucareli. Bien, Taft le pide algo más importante a Díaz, que su gobierno deje de comprar armamento al ejército mexicano, al recién nacido ejército alemán. Lo que les decía, que todo el armamento que venía para el ejército de México, que era alemán, lo dejara de comprar y mejor se lo comprara a Estados Unidos, pero casi obligado, ¿verdad? Y lo cual Díaz no accede. Taft también le pide a Díaz se le dieran concesiones especiales a las empresas norteamericanas para extraer petróleo mexicano, a lo cual Díaz también se niega, porque el petróleo mexicano lo extraía un particular, un inglés llamado Whitman Dixon Pearson, conocido como Lord Cordray. Él es el fundador del Hospital ABC, que se crea en su honor. Díaz jamás se dobló ante nadie ni ante nada. O sea, así viejito, ya como lo veían, pero el señor tenía unos tamañotes, el señor. Amigos, amigas, hasta aquí la primera parte de este programa, precisamente de el general Porfirio Díaz,
¿Fue traidor o no a la patria? Agradezco el honor de su presencia. Escríbanme. Para mí son muy gratos sus comentarios y sus sugerencias. No se pierdan la segunda parte de este programa, que será en otro, precisamente sobre Díaz, traidor o no a la patria. Muchas gracias. Hasta la próxima.